En la orquesta del maestro. Como miembro junior de la orquesta del maestro, encontré que la vida durante los últimos años de la Reserva Federal de Greenspan era tan tranquila o tan ajetreada como yo quería. También era a veces extrañamente aislante, incluso para alguien acostumbrado a la soledad de la investigación académica. Viajaba con bastante frecuencia para dar un discurso, visitar un banco de la reserva o representar a la junta en una reunión en el extranjero. Pero la mayoría de los días trabajaba solo en mi oficina. Llegaba temprano y estacionaba en un garaje en el sótano del edificio Eccles. Algunos días la bicicleta de Don Com ocupaba el espacio de estacionamiento junto a la mía. En un día típico, entre reuniones leía informes, seguía los acontecimientos económicos y financieros, y trabajaba en discursos o en investigaciones académicas, que había dejado incompletas cuando me mudé a Washington. El personal estaba más que feliz de ayudar con los discursos o incluso de escribirlos, pero yo prefería redactar los míos y luego revisarlos en función de los comentarios del personal. Varios gobernadores tenían la CNBC encendida en sus televisores todo el día, pero eso me distraía. En cambio, revisaba periódicamente la pantalla de Bloomberg en mi oficina o leía las actualizaciones del mercado del personal. Cuando me incorporé, el directorio completo se reunía con poca frecuencia. Gran parte del trabajo sustantivo lo hacían los comités. Nos reuníamos cada 2 lunes por la mañana para una sesión informativa del personal sobre desarrollos económicos, financieros e internacionales. Los gobernadores hacían preguntas después de que el personal hiciera una presentación. Como profesor, estaba acostumbrado a hacer preguntas especulativas o hipotéticas en seminarios, pero en la Reserva Federal rápidamente adquirí más disciplina. Una vez hice una pregunta ociosa en una sesión informativa. Al final del día, el personal me había enviado un memorando de 10 páginas que respondía a la pregunta bajo 4 conjuntos diferentes de suposiciones e incluía una bibliografía. Después de eso, solo hacía preguntas cuando realmente necesitaba la respuesta. En Princeton, a menudo pasaba por la oficina de un colega para probar una nueva idea o para charlar. En la Reserva Federal, fuera de las reuniones programadas, no veía mucho a los miembros de la Junta, a menos que concertara una cita. Las oficinas de los miembros de la Junta están dispuestas a intervalos a lo largo de un largo pasillo alfombrado con techos abovedados y el ambiente silencioso de una biblioteca. Cada oficina tiene una oficina exterior ocupada por un asistente administrativo. Rita Proctor, una veterana de la Reserva Federal segura y eficiente, fue asignada para trabajar conmigo. Rápidamente me tomó en sus manos y me enseñó cómo se hacen las cosas en la Junta. En Princeton había compartido un asistente con otros miembros de la facultad. Le exigía tan poco tiempo a Rita que ella se ofreció a trabajar también para Mark Olson. Otra diferencia entre la vida académica y la vida como responsable de políticas era el código de vestimenta. Como profesor, a menudo usaba jeans para trabajar. No estaba acostumbrado a usar traje todos los días, especialmente en el calor del verano de Washington. Por supuesto, entendía que la vestimenta formal era solo una forma de demostrar que uno se tomaba el trabajo en serio. Pero en una charla ante el Comité Económico Americano Asociación, hice la propuesta irónica de que los gobernadores de la Reserva Federal debieran poder demostrar su compromiso con el servicio público vistiendo camisas hawaianas y bermudas. La vida fuera de la oficina era tan tranquila como la vida dentro de ella. Los fines de semana estaba en casa en Princeton o en la carretera por asuntos de la Junta. Amigos de la academia pasaban por allí. Pero la mayoría de las noches de los días de semana regresaba a un apartamento vacío y llamaba a Ana para ponerme al día sobre la vida en Nueva Jersey. Mi apartamento en Georgetown estaba cerca de un par de restaurantes vietnamitas que frecuentaba. Cuando no salía, calentaba en el microondas un sándwich Hot Pockets y lo comía frente a una repetición de Seinfeld. A veces caminaba hasta Blues Alley, un club de jazz al otro lado de la calle, o hasta una librería Barnes y Noble de 3 pisos a unas pocas cuadras de distancia. Fuera del horario laboral, leía ficción y no ficción, de todas las materias. Historia, biología, matemáticas, rara vez algo de economía.
No pude dedicarme de inmediato a mi principal obsesión extracurricular, el béisbol, porque recién en 2005 los Expos de Montreal se mudaron a Washington y cambiaron su nombre a Nacionales. Recibí invitaciones a recepciones en embajadas y lugares similares, pero rechacé la mayoría. Disfruté de asistir a varias cenas en la casa de Greenspan y su esposa, Andrea Mitchell. El presidente mostró un sentido del humor astuto y a veces autocrítico que rara vez se mostraba en público. Nos contó, por ejemplo, sobre su propuesta de matrimonio a Andrea, que estaba tan plagada de ambigüedad greenspaniana que ella no podía entender lo que estaba pidiendo. Andrea nos deleitó con historias de sus aventuras como corresponsal internacional de NBC News. Los exalumnos de la Junta, incluidos exmiembros del personal de alto nivel y gobernadores retirados, formaron un club informal que se extendió fuera de los muros de la institución. Mike Kelley, un exmiembro de la Junta que vivía con su esposa, Janet, en el complejo Watergate cercano, organizaba una recepción alrededor de Navidad todos los años que atraía a todos los habitantes de la ciudad que tenían o habían tenido conexiones con la Reserva Federal. En el trabajo, tuve relativamente pocas conversaciones personales con el presidente Greenspan. De vez en cuando pedía verlo en su oficina, y a veces él me invitaba a almorzar en su comedor personal. Aunque nos llevábamos bien, sospecho que él me veía como demasiado académico y, en consecuencia, ingenuo sobre las complejidades prácticas de la banca central. Esa opinión no carecía de fundamento. Y sin duda en las reuniones y discursos del FONC insistí demasiado para su gusto en la necesidad de transparencia en las políticas. Me sentí sobrecogido por la reputación y el historial de Greenspan, pero también percibí deficiencias que un académico con una educación convencional podría esperar ver en alguien que es en gran medida autodidacta. Había aprendido gran parte de su economía en el trabajo, como consultor. Después de obtener un máster en la Universidad de Nueva York, se matriculó en un programa de doctorado en la Universidad de Columbia bajo la tutela del expresidente de la Reserva Federal Arthur Burns, pionero en el análisis empírico de las recesiones y las recuperaciones. Greenspan abandonó la escuela de posgrado a principios de los años 50, después de que su negocio de consultoría despegara. Mucho más tarde, en 1977, recibió un doctorado sobre la base de una colección de artículos pasados en lugar de una tesis convencional. Era astuto y conocía una cantidad notable de hechos esotéricos, pero su pensamiento era idiosincrásico y menos conceptual de lo que yo estaba acostumbrado. Su famoso libertarismo, había sido discípulo de la novelista y filósofa Ayn Rand, se reflejaba en comentarios casuales, pero tendía a ser pragmático a la hora de formular políticas monetarias. A pesar de las diferencias en nuestras visiones del mundo, me agradaba y admiraba al presidente. Era invariablemente cordial y parecía dispuesto a discutir cualquier tema económico. Una vez fui a verlo unos 20 minutos antes de una reunión del FONC, no recuerdo el motivo exacto. Cuando entré en su oficina, Greenspan estaba sentado en su escritorio comiendo avena, con una servilleta atada alrededor de su cuello. Empezamos a discutir mi punto y, en medio de su animada respuesta, se dio cuenta de que llegábamos 5 minutos tarde a la reunión, una violación significativa del protocolo. Arrancó la servilleta y entró apresuradamente a la sala de juntas por la puerta de su oficina. Yo tomé la ruta indirecta a través del pasillo hasta la entrada principal de la sala de juntas. Muchos de afuera en ese momento veían al FONC como un sello de goma para Greenspan. Aprendí rápidamente que ese no era el caso. Si el presidente tenía opiniones particularmente firmes, su recomendación casi con seguridad se convertiría en política. Su prestigio personal y la tradición de la Fed de deferir al presidente normalmente serían suficientes. Ese había sido el caso a fines de la década de 1990, cuando se había opuesto a los aumentos de las tasas de interés, debido a su convicción de que las rápidas ganancias de productividad, que le daban a la economía más margen para crecer, hacían que el aumento de las tasas fuera prematuro. Esa llamada, que aparece en un libro de Bob Woodward, ayudó a que Greenspan se ganara el título de maestro. Pero él siempre supo dónde estaba el centro del comité, y generalmente acomodaba las opiniones de los miembros, si no completamente, entonces a través de compromisos inteligentes o promesas vagas, de actuar en alguna reunión futura. En esencia, Greenspan y yo estábamos de acuerdo en muchas cosas.
Él era apasionado, como yo, en mantener la independencia de la Fed de las presiones políticas de corto plazo. El presidente tomaba decisiones políticas de una manera apolítica y no partidista. Como yo, también creía que la política monetaria es una herramienta poderosa, y estaba preparado para actuar con fuerza cuando fuera necesario. Estuvimos de acuerdo en los beneficios de una inflación baja y estable, y en gran medida coincidimos en que la política monetaria podría seguir siendo efectiva incluso si las tasas de interés de corto plazo llegaran a cero. Greenspan también compartía mi opinión de que los responsables de la política monetaria no podían identificar de manera confiable las burbujas de precios de los activos o hacerlas estallar de manera segura subiendo las tasas de interés. Nuestros pensamientos divergían en varias áreas. Yo defendía, y él desconfiaba, de los marcos de política formales como el de metas de inflación, que tenían como objetivo mejorar la transparencia de la Reserva Federal. Incluso había hecho bromas sobre su propia relación tensa con la transparencia. En 1987, le dijo a un comité del Senado: "Desde que me convertí en banquero central, he aprendido a murmurar con gran incoherencia. Si les parezco excesivamente claro, deben haber malinterpretado lo que dije". Además, no le daba mucha importancia a la capacidad de la regulación y supervisión bancarias para mantener a los bancos fuera de problemas. Creía que, mientras los bancos tuvieran suficiente dinero propio en juego, en forma de capital, las fuerzas del mercado los disuadirían de otorgar préstamos innecesariamente arriesgados. Y, si bien yo había sostenido que la regulación y la supervisión debían ser la primera línea de defensa contra las burbujas de precios de los activos, él estaba más inclinado a no intervenir y utilizar recortes de tasas de interés a posteriori para amortiguar las consecuencias económicas de una burbuja que estallara. Durante la mayor parte de la década de 1990, la Reserva Federal presidió una economía en la que el empleo crecía fuertemente y la inflación se reducía lentamente a niveles bajos. Así, la Reserva Federal estaba cumpliendo con ambas partes de su doble mandato del Congreso, de perseguir el máximo empleo y la estabilidad de precios. En cambio, cuando llegué a la Reserva Federal, vimos riesgos en ambos lados de nuestro mandato. En el lado del empleo, teníamos que lidiar con la recuperación sin empleo. En el lado de la estabilidad de precios, nos enfrentábamos a un problema nunca visto en Estados Unidos desde la depresión: la posibilidad de que la inflación cayera demasiado o incluso se convirtiera en deflación, una caída generalizada de los salarios y los precios. En el pasado, el final de una recesión había sido seguido por una mejora del mercado laboral. Pero durante los 2 años posteriores a la recesión, que terminó en noviembre de 2001, la economía estadounidense en realidad perdió 700.000 puestos de trabajo y el desempleo aumentó ligeramente del 5,5% al 5,8%, incluso cuando la producción. Muchos economistas y expertos se preguntaron si la globalización y la automatización habían dañado permanentemente la capacidad de la economía estadounidense para crear empleos. Al mismo tiempo, la inflación había sido baja y, con la economía tambaleándose, los economistas de la Reserva Federal advirtieron que podría caer al 0,5% menos en 2003. No se podía descartar una deflación real. Preocuparse por una posible deflación era una experiencia nueva para los participantes del FONC. Desde el final de la depresión, el principal riesgo para la estabilidad de los precios siempre había sido la inflación excesiva. La inflación se disparó durante la década de 1970. La Reserva Federal de Paul Volcker la puso fin, pero a un alto costo. A los pocos meses de que Volcker se convirtiera en presidente en 1979, la Reserva Federal endureció drásticamente la política monetaria y las tasas de interés se dispararon. A fines de 1981, la tasa de los fondos federales alcanzó el 20% y la tasa de interés de las hipotecas a tasa fija a 30 años superó el 18%. Como consecuencia de ello, la vivienda, los automóviles y otros sectores dependientes del crédito se paralizaron. Una breve recesión en 1980 fue seguida por una profunda desaceleración en 1981-82. El desempleo alcanzó un máximo de más del 10%, una tasa que no se había visto desde finales de los años 30.
Después de suceder a Volcker en 1987, Alan Greenspan continuó la lucha contra la inflación, aunque pudo hacerlo de manera mucho más gradual y con menos efectos secundarios desagradables. A finales de los años 90, la batalla contra la alta inflación parecía haber terminado. La inflación había caído alrededor del 2% anual, lo que parecía coherente con la definición informal de Greenspan de la estabilidad de precios. Una tasa de inflación lo suficientemente baja como para que los hogares y las empresas no la tuvieran en cuenta al tomar decisiones económicas. La gran inflación de los años 70 había dejado una poderosa impresión en las mentes de los responsables de la política monetaria. Michael Moscow, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago cuando me incorporé al FONC, había trabajado como economista en el organismo que administraba los infames y abyectamente infructuosos controles de precios y salarios de Nixon, que habían intentado prohibir los aumentos de precios. Como era de esperar, muchos proveedores lograron evadir los controles y, cuando no pudieron, algunos bienes simplemente dejaron de estar disponibles, cuando los proveedores no pudieron obtener ganancias vendiéndolos a los precios obligatorios. Don Cohn había sido economista del personal de la Junta en la década de 1970 bajo el presidente de la Reserva Federal Arthur Burns, bajo cuya supervisión la inflación había aumentado. El propio Greenspan había trabajado como presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ford, y sin duda se estremeció al recordar la ineficaz campaña de la administración Ford, Inflación Ahora, que alentaba a la gente a usar botones que significaban su compromiso de controlar el aumento del costo de vida. Como los responsables de la política de la Reserva Federal estaban acostumbrados a preocuparse por una inflación demasiado alta, resultaba desconcertante pensar que la inflación pudiera ser demasiado baja. Pero era una posibilidad que pronto tendríamos que tomar en serio. La tasa de los fondos federales, después de los rápidos recortes de 2001, se había mantenido sin cambios en el 1,75% durante la mayor parte de 2002. Pero en la reunión del FONC de noviembre de 2002, la tercera que celebré desde que me incorporé a la Reserva Federal, la necesidad de otro recorte de la tasa estaba cobrando fuerza. Después de un breve repunte durante el verano, la creación de empleo estaba estancándose de nuevo. Estuve de acuerdo en que necesitábamos recortar las tasas de interés para apoyar el crecimiento del empleo. Además, dije que un recorte de la tasa ayudaría a evitar mayores descensos en la ya baja tasa de inflación. Greenspan había llegado a la misma conclusión. Estamos lidiando con lo que básicamente es un tipo de economía deflacionaria latente, nos dijo. Es una perspectiva bastante aterradora, y una que ciertamente queremos evitar. Greenspan propuso, y el comité apoyó, un recorte significativo de medio punto porcentual en el objetivo de la tasa de fondos federales, a 1,25%. Nuestra declaración posterior a la reunión indicó que, con el recorte de la tasa, los riesgos están equilibrados, lo que significa que los cambios futuros en la tasa tenían casi la misma probabilidad de ser al alza o a la baja. La economía pareció recuperarse durante unos meses, pero cuando se celebró nuestra reunión de marzo de 2003, la recuperación parecía nuevamente estancada. Sorprendentemente, el Departamento de Trabajo informó que las nóminas privadas se habían contraído en 308.000 puestos de trabajo en febrero. Con recuperaciones como esta, ¿quién necesita recesiones?, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Bob Teer. Las fuerzas estadounidenses habían invadido Irak unos días antes de la reunión. Las empresas y los hogares se mostraban reacios a invertir o pedir préstamos hasta ver cómo se desarrollaría la invasión. Mis colegas y yo también estábamos inseguros sobre las consecuencias económicas de la guerra, especialmente su efecto sobre los precios de la energía. A instancias de Greenspan, decidimos esperar antes de considerar nuevas medidas. En nuestra declaración posterior a la reunión, dijimos que la incertidumbre era tan alta que no podíamos caracterizar de manera útil el curso a corto plazo de la economía o la política monetaria. Esa afirmación sin precedentes probablemente contribuyó a la angustia del público sobre la economía. Albergaba la esperanza de que aspectos de mi trabajo académico contribuyeran a nuestro debate.
En particular, debido a que la comunicación precisa sobre la política se vuelve especialmente importante a medida que las tasas de interés a corto plazo se acercan a cero, mi trabajo sobre la fijación de metas de inflación y la necesidad de transparencia en las políticas pareció aún más relevante. En marzo de 2003 comencé una serie de discursos sobre el tema. Aunque la fijación de metas de inflación fue controvertida dentro del FONC, no me preocupaba alborotar las aguas al hablar de ello fuera de los muros de la Reserva Federal. Los miembros de la Junta y los presidentes del Banco de la Reserva dan discursos regularmente sobre temas que van desde la política monetaria hasta la regulación bancaria. A veces, los textos de los discursos se distribuyen con anticipación para comentarios o como cortesía, pero no tienen que ser aprobados por el presidente ni por ninguna otra persona. Salvo en circunstancias excepcionales, no hay coordinación de tema o mensaje. Se espera que los oradores dejen en claro que están expresando sus propias opiniones y no las del comité en su conjunto. Los participantes del FONC también observan un periodo de silencio, justo antes y justo después de las reuniones programadas del FONC, en el que se abstienen de discutir la política monetaria actual y las perspectivas económicas. La práctica ayuda a mantener los mercados más tranquilos en torno a las reuniones. Comencé mi discurso de marzo de 2003 observando que, a pesar de una tendencia global hacia el establecimiento de metas de inflación que incluía las economías avanzadas, los mercados emergentes e incluso las economías en transición desde el comunismo, pocos en los Estados Unidos entendían o apreciaban sus beneficios. Los debates sobre las metas de inflación en los medios estadounidenses me recuerdan la forma en que algunos estadounidenses tratan el sistema métrico. En realidad no saben qué es, pero lo consideran extraño, impenetrable y ligeramente subversivo, dije. Un motivo de escepticismo era que las metas de inflación parecían descuidar la mitad del mandato dual de la Reserva Federal, máximo empleo, en favor de la otra mitad, estabilidad de precios. Sin embargo, a pesar de su nombre, las metas de inflación no se trataban solo de controlar la inflación. Por lo general, las metas de inflación deben cumplirse solo durante periodos de varios años, lo que deja un amplio margen para que la política monetaria reaccione ante un aumento del desempleo. Esta versión de metas de inflación, lo que los economistas y los banqueros centrales llaman metas de inflación flexibles, combina la disciplina de inflación a largo plazo con la flexibilidad a corto plazo para contrarrestar la debilidad económica. Prácticamente todos los bancos centrales que se fijan metas de inflación son metas de inflación flexibles. De hecho, me pareció que una meta de inflación, si los mercados y el público la aceptan como creíble, daría a la Fed más margen, en lugar de menos, para responder a una desaceleración económica. Si los mercados y el público confían en que la Fed actuará como sea necesario para cumplir con su meta de inflación a lo largo del tiempo, o, como dicen los economistas, si las expectativas de inflación del público están bien ancladas en la meta, entonces las demandas de los fijadores de salarios y precios tenderán a ser moderadas. Las demandas moderadas de salarios y precios, a su vez, permitirá a la Fed luchar agresivamente contra el creciente desempleo con menos preocupación de que la inflación pudiera salirse de control. En el contexto de 2003, los beneficios comunicacionales de la fijación de metas de inflación parecieron particularmente destacados. Ante la posibilidad de deflación, necesitábamos estimular la demanda económica y empujar la inflación un poco más arriba. Pero, como la tasa de fondos federales se acercaba a cero, teníamos poco margen para relajar la política de la manera convencional, reduciendo aún más la tasa de fondos federales. En cualquier caso, la tasa de fondos, por sí misma, es relativamente poco importante. Las tasas de interés que realmente importan para la economía, como las tasas hipotecarias o las tasas de bonos corporativos, son a mucho más largo plazo. Estas tasas a más largo plazo no están bajo el control directo de la Fed. En cambio, son fijadas por los participantes en los mercados financieros. Con poco margen para reducir aún más la tasa de fondos, ¿cómo podríamos ejercer presión a la baja sobre las tasas a más largo plazo? Una forma era convencer a los participantes del mercado de que teníamos la intención de mantener la tasa a corto plazo que controlábamos baja por un tiempo relativamente largo.
Al fijar los tipos a largo plazo, los participantes del mercado tienen en cuenta sus expectativas sobre la evolución de los tipos a corto plazo. Por tanto, si se esperaba que los tipos a corto plazo fueran más bajos durante más tiempo, los tipos a largo plazo también tenderían a ser bajos. Supongamos, argumenté, que la Fed tuviera un objetivo numérico de inflación y que se proyectara que la inflación real se mantendría muy por debajo del objetivo. En esa situación, los inversores inferirían que necesitábamos mantener bajos los tipos a corto plazo durante bastante tiempo. Como resultado, los tipos a largo plazo serían más bajos de lo que serían de otro modo, estimulando la demanda y empujando la inflación hacia nuestro objetivo. Sin un objetivo de inflación o un marco de comunicaciones coherente, la Fed tenía lo que llamé una estrategia de comunicaciones de Marcel Marceau. La idea era observar lo que hago, no lo que digo. Eso podría haber sido adecuado en tiempos normales. Los mercados pueden inferir cómo es probable que se comporte la Fed basándose en cómo se ha comportado en el pasado. Sin embargo, en 2002 y 2003, con tasas de interés e inflación bastante bajas, los mercados no tenían suficientes ejemplos de comportamiento de la Reserva Federal en circunstancias similares. Argumenté que la fijación de metas de inflación podría ayudar a llenar el vacío de información. La disputa sobre las metas de inflación en la Reserva Federal ya venía desarrollándose desde hacía tiempo. Greenspan había organizado un debate sobre el tema en la reunión del FOMC de enero de 1995 para sondear la posición del comité antes de testificar en las audiencias del Congreso. Sin embargo, durante mi época como miembro de base del Consejo, Greenspan siguió oponiéndose firmemente. También parecía preocupado por lograr un consenso entre los 7 miembros del Consejo y los 12 presidentes del Banco de la Reserva sobre qué meta de inflación establecer y cómo caracterizar nuestros planes para alcanzar la meta. Finalmente, como veterano de batallas políticas, insinuó su renuencia a cambiar el marco de la política monetaria sin la autorización del Congreso. Así, aunque como grupo discutimos interminablemente la necesidad cada vez más evidente de una comunicación más efectiva, y a veces mencionamos objetivos de inflación, sabíamos que no iba a suceder a menos que Greenspan cambiara sus puntos de vista. A medida que la guerra en Irak avanzaba, las incertidumbres disminuyeron un poco y obtuvimos una visión más clara del estado de la economía. Antes de la reunión de mayo de 2003, no nos gustó lo que vimos. Las nóminas continuaron disminuyendo después de la gran caída de febrero, lo que elevó la pérdida acumulada de 3 meses hasta abril a 525.000 puestos de trabajo. Además, la inflación siguió bajando. Sin un marco de comunicaciones bien establecido, luchamos para transmitir nuestro compromiso de mantener una política monetaria flexible hasta que la inflación aumentara y se reanudara el crecimiento del empleo. Las comunicaciones del FOMC habían seguido, en efecto, un largo y tortuoso camino. Hasta 1994, el comité no había hecho ninguna declaración posterior a la reunión, ni siquiera cuando se decidió cambiar la tasa de los fondos federales. En cambio, los participantes del mercado tuvieron que adivinar la decisión del FOMC observando la evolución de los mercados monetarios a corto plazo. A partir de febrero de 1994, Greenspan emitió una declaración del presidente posterior a la reunión, redactada generalmente con la ayuda de Don Cohn. Sin embargo, los miembros del comité pronto reconocieron el efecto que la declaración podría tener en los mercados y, con el tiempo, se involucraron cada vez más en su redacción. La declaración también se hizo más larga a medida que el comité intentaba comunicar sus inclinaciones sin comprometerse necesariamente con una acción específica. La declaración que emitimos después de nuestra reunión de mayo de 2003 incluía una nueva oración clave, que reflejaba las crecientes preocupaciones del comité sobre la deflación. Dijimos que la probabilidad de una caída sustancial no deseada de la inflación, aunque menor, supera la de un repunte de la inflación desde su nivel ya bajo. La declaración, aunque enrevesada, centró la atención en una inflación demasiado baja y, lo más importante, transmitió que una inflación sustancialmente más baja sería mal recibida, en marcado contraste con los últimos 40 años, cuando la inflación en descenso se consideraba invariablemente algo bueno. En efecto, el comité estaba diciendo que teníamos un objetivo de inflación, pero sin dar una cifra, y que nos preocupaba que la inflación cayera por debajo de él.
Los mercados captaron el mensaje. Esperando una política monetaria más flexible, o al menos una continuación del nivel actual de relajación, los operadores rebajaron las tasas de interés a largo plazo, añadiendo más estímulo a la economía. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, en 3,92% el día anterior a la reunión, cayó hasta un mínimo de 3,13% a mediados de junio. Las hipotecas a tasa fija a 30 años cayeron del 5,7% al 5,2%. Cabe destacar que habíamos alcanzado este resultado solo con palabras. En nuestra reunión de junio, continuamos con la reducción de la tasa de fondos federales, del 1,25% al 1%, el nivel más bajo desde que la Fed comenzó a utilizar la tasa como instrumento de política en los años 1960. En esa época, utilicé mis discursos, incluido uno en mayo en Japón, el ejemplo emblemático de la deflación, para crear conciencia de que la inflación podía ser demasiado baja o demasiado alta. En julio, en la Universidad de California en San Diego, dije que la Fed debe tomar en serio incluso un pequeño riesgo de deflación y dejar en claro que estaba preparada para evitarlo. Explicar nuestras intenciones de política era clave. El éxito de la política monetaria depende más de lo bien que el Banco Central comunique sus planes y objetivos que de cualquier otro factor, dije. Por supuesto, vi la adopción de un objetivo numérico de inflación como la manera más clara de dejar en claro nuestras intenciones de política. El FOMC no estaba listo para dar ese paso, pero pasamos muchas horas debatiendo cómo comunicar nuestros planes de política. En la declaración posterior a nuestra reunión de agosto, ofrecimos una orientación, aunque vaga, sobre nuestras propias expectativas en materia de política monetaria. Dijimos que esperábamos mantener bajas las tasas de interés durante un periodo considerable. El objetivo de esa frase era mantener bajas las tasas de interés a largo plazo, influyendo en las expectativas del mercado sobre las tasas a corto plazo. Mientras el FOMC presionaba para lograr una recuperación más fuerte, recibimos cierta ayuda de la política fiscal. En mayo de 2003, la administración Bush obtuvo nuevos recortes impositivos del Congreso, además de los recortes impositivos aprobados en 2001. El proyecto de ley puso dinero en los bolsillos de la gente al reducir los impuestos sobre los salarios y sobre los intereses personales y los dividendos. En la medida en que gastaran sus recortes impositivos, la demanda de bienes y servicios aumentaría, lo que alentaría más producción y contratación. En noviembre, Tim Geithner reemplazó a Bill McDonough como presidente de la Reserva Federal de Nueva York. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, como vicepresidente del FOMC, tiene una voz importante en la política monetaria y, dado que muchos de los bancos más grandes del país tienen su sede en Nueva York, también en la supervisión bancaria. Con el tiempo me convertiría en un gran admirador de Tim, pero cuando la primera vez que lo conocí no me impresionó. Tim es delgado, de voz suave y parecía más joven que sus 42 años. No tenía credenciales profesionales en economía ni experiencia como supervisor bancario. Lo que tenía era un apoyo incondicional de pesos pesados, incluidos los exsecretarios del Tesoro Larry Summers y Bob Rubin, así como el presidente de la Junta de la Reserva Federal de Nueva York, Pete Peterson, exsecretario de Comercio de Richard Nixon y cofundador de la firma de capital privado Blackstone. Yo era escéptico sobre darle a alguien un trabajo tan importante basado en recomendaciones en lugar de sus calificaciones y un historial de logros sostenidos. Sin embargo, resultó haber sido el nombramiento correcto. Tim no tenía un doctorado, pero tenía el equivalente a un doctorado en gestión de crisis financieras. Después de trabajar en la firma consultora global de Henry Kissinger, se incorporó al personal del Departamento del Tesoro en 1988. Ascendió rápidamente, impresionando a Rubin y Summers con su inteligencia y astucia y desempeñando un papel importante en los esfuerzos del Tesoro por apagar los incendios financieros en todo el mundo, en particular la crisis financiera asiática de 1997. En la reunión de diciembre de 2003, la primera de Geithner, la economía parecía más sólida. Impresionantemente, una estimación preliminar situó el crecimiento económico en el tercer trimestre en una tasa anual de más del 8%. Los participantes del FOMC durante la ronda se mostraron optimistas.
Varios señalaron que el lenguaje de periodo considerable parecía estar ayudando a mantener bajas las tasas de interés a largo plazo. Es muy evidente que nuestro esfuerzo por comunicar ese mensaje ha tenido éxito, dijo Greenspan. A pesar de la mejora de las perspectivas, la inflación se mantuvo demasiado baja para que podamos estar seguros de que se han eliminado los riesgos de deflación. Y el desempleo seguía en el 6%. El FONC mantuvo la tasa de fondos en el 1% y siguió proyectando que la política monetaria acomodaticia se mantendría durante un periodo considerable. Mi nombramiento en la Junta en agosto de 2002 había sido para cumplir lo que quedaba del mandato de Mike Kelley, que expiraría el 31 de enero de 2004. Los funcionarios de la Casa Blanca no habían hecho ningún compromiso firme, pero dijeron que me considerarían seriamente si quería un nuevo mandato. Parecía demasiado pronto para volver a Princeton, así que, durante el verano de 2003, pedí que me volvieran a nombrar. Pronto recibí la noticia de que la reelección había sido aprobada. Princeton extendió mi licencia de 2 años a 3 años, pero dejó en claro que no concedería más prórrogas. La asistencia fue escasa en mi audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado, el 14 de octubre de 2003, a pesar de que aparecí con Roger Ferguson, que estaba siendo nominado para otro mandato de 4 años como vicepresidente de la Junta. Como solía ser, el senador Jim Boone de Kentucky, un lanzador del Salón de la Fama del Béisbol, criticó a la Reserva Federal. Continuaría lanzándome críticas altas y desde adentro a mí y a otros funcionarios de la Reserva Federal durante los años que le quedaban en el Congreso. Boone pidió garantías de que Ferguson y yo no aprobamos automáticamente las decisiones de Greenspan. Respondí que, en general, me había sentido cómodo con la dirección de la política, pero señalé que había adoptado posiciones independientes sobre temas como la fijación de metas de inflación. Las nominaciones pasaron al Pleno del Senado y Roger y yo fuimos reconfirmados sin fanfarrias. Para la primera reunión del FONC de 2004, a fines de enero, las perspectivas económicas habían mejorado aún más. La economía había crecido a una tasa anual superior al 6% en la segunda mitad de 2003, y el desempleo, en un 5,7% en diciembre, parecía estar en una leve tendencia a la baja. Por otra parte, el crecimiento del empleo se mantuvo estable y la inflación era todavía muy baja. Ned Gramlich, que había disentido a favor de una política monetaria más flexible en septiembre de 2002, demostró ser un referente al pasarse al bando de los halcones que se preocupaban por mantener las tasas de interés demasiado bajas durante demasiado tiempo. Largo. Dijo que un patrón de crecimiento vigoroso se estaba extendiendo por toda la economía y que era hora de comenzar a reducir gradualmente el estímulo monetario. Greenspan también se mostró optimista en cuanto a que, incluso con menos apoyo de la política monetaria, la economía podría seguir mejorando. La gestión de nuestras comunicaciones había sido fundamental en el proceso de flexibilización, y sería igualmente importante para un ajuste exitoso de la política. Como primer paso para reducir el estímulo, abandonamos la afirmación en nuestra declaración posterior a la reunión de que mantendríamos las tasas bajas durante un periodo considerable y dijimos, en cambio, que pensábamos que podíamos ser pacientes al eliminar la política expansiva. Los mercados aparentemente no se dieron cuenta de que estábamos avanzando, aunque lentamente, hacia un ajuste de la política. Tanto las tasas de interés a corto como a largo plazo cambiaron poco. La economía continuó mejorando durante 2004. Mientras tanto, seguimos jugando con el lenguaje de la declaración. En la reunión de mayo, dejamos de lado la frase ser pacientes y dijimos que pensábamos que la política expansiva podía eliminarse a un ritmo que probablemente será medido. Ahora estábamos señalando no solo el momento del próximo aumento de tasas, pronto, sino también el ritmo de los aumentos subsiguientes, lento. En junio, abandonamos nuestra dependencia del lenguaje solamente y acordamos, sin disenso, aumentar el objetivo para la tasa de fondos federales del 1% al 1,2%. Fue el primer aumento desde mayo de 2000, antes de que comenzara la recesión. La fortaleza continua en la creación de empleo y el riesgo de deflación en retroceso justificaron la acción.
Los aumentos iniciales de tasas por parte de la Fed a veces pueden sacudir los mercados financieros, pero en este caso los participantes del mercado anticiparon la medida. Estaban viendo las mismas mejoras en la economía que observamos nosotros y, con la ayuda de nuestras declaraciones, estaban adivinando correctamente cómo respondería la política monetaria. La economía ha avanzado mucho en el último año, y deberíamos hacer una pausa para sentir cierta satisfacción por la contribución de la Reserva Federal a la recuperación, dije en la reunión de junio. Nuestras medidas políticas, reforzadas por las innovaciones en nuestra estrategia de comunicación, ayudaron a proporcionar un apoyo crucial a la economía durante un periodo peligroso. Después de un año y medio de vacilaciones, la recuperación durante la segunda mitad de 2003 y durante 2004 pasó de no generar empleo a generarlo. Al mismo tiempo, la inflación pasó de niveles preocupantemente bajos a algo más cercano al 2%, lo suficientemente alto como para proporcionar un amortiguador contra la deflación, pero no tan alto como para interferir con el funcionamiento saludable de la economía. Si no hubiéramos apoyado a la economía bajando las tasas de interés y a través de nuestra comunicación, la recuperación habría sido más vacilante, el desempleo habría sido más alto durante más tiempo y los riesgos de deflación habrían sido mucho mayores. Fiel a nuestra palabra, el FOMC aumentaría las tasas a un ritmo mesurado durante los próximos 2 años. En la última reunión del FOMC de Greenspan en enero de 2006, la Reserva Federal había elevado la tasa de fondos federales al 4,5%. Sin embargo, la economía siguió creando empleos con una inflación moderada. La tasa de desempleo en el último mes de Greenspan en el cargo fue del 4,7%, y la inflación tendía a estar justo por debajo del 2%. El maestro parecía haberlo hecho de nuevo. En el simposio anual de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole en agosto de 2005, su último como presidente, fue aclamado como el mejor banquero central de la historia.